Bueno, muchas gracias por su presencia. Vamos a iniciar esta tercera y última charla de identidad religiosa en las marcas de fuego. Como recordarán, tuvimos la primera charla en donde se hablaron de franciscanos, de carmelitas, y después dominicos, mercedarios y de oratorios de San Felipe Neri. Entonces vamos a continuar en este tenor. La idea principal era tener una visión mucho más completa de las marcas de fuego, más allá de lo que vemos gráficamente, entender un poco de qué se trata la orden franciscana con todos sus símbolos, de qué se trata las órdenes religiosas. También hablamos de colegios y de la universidad, y ya hemos hablado un poco de esta identidad gráfica de todas estas órdenes religiosas e instituciones religiosas también que tuvieron en la Nueva España. Y vamos a cerrar esta última charla hablando un poco de los grandes ausentes en las marcas de fuego, que son los jesuitas. Tenemos aquí una de las más estudiosas de los jesuitas en la parte de Nueva España, entonces va a ser muy interesante porque nos va a hablar sobre todo de esta parte jesuita, que es la que nos faltaba. Y finalmente con Pablo y la propia Marinelli, que también habla de este tema de la dispersión, vamos a hablar de para qué nos sirven las marcas de fuego y en general estos elementos materiales en el libro que nos permiten entender los libros, cómo se dispersaron y hacia dónde están. Entonces, bueno, eso va a ser la plática de hoy, esta última plática. Me parece que va a ser muy interesante porque, lo que les he dicho a todos los especialistas que han participado en esta mesa, todos cuando los invité me dijeron: es que yo no hablo marcas de fuego, ¿no? Les dije: es que justamente no quiero que hablen de marcas de fuego, quiero que hablen de todo lo que implica y envuelve las marcas de fuego. Y las últimas dos pláticas, la verdad es que han sido muy interesantes, han sido mucho más fructíferas para mí de lo que yo hubiera esperado. Es decir, yo creí que iban a ser interesantes, pero la verdad es que he tenido mucho más aprendizaje en las segundas pláticas, que acabaron siendo una especie de mini seminario. Entonces estamos aquí y creo que fue un poco más desde el punto de vista de investigación que de difusión. Yo lo había planteado al revés, como si fueran de difusión, pero finalmente acabaron siendo muy interesantes en cuanto a la parte académica. Entonces, bueno, siguiendo un poco el orden que estamos proponiendo, vamos hoy. Bueno, ahorita me gustaría darle la palabra a Marinale, pero vamos a hablar indistintamente, podemos hablar y pedir la palabra. La idea es que sean como intervenciones no tan largas, no como conferencias, sino más bien como una plática informal. Y lo primero que me gustaría preguntarte, Marinale, es si nos podías hablar un poco de las colecciones de los libros jesuitas, un poco haciendo énfasis en por qué eran tan importantes los libros para esta orden, ¿no? Porque tenemos muy claro que de las bibliotecas novohispanas más importantes, muchas de ellas eran jesuitas, ¿no? Entonces, un poco sería esto que pedirte que nos hables de esta orden, de cuál será la característica de la orden fundamental, en qué se diferencian de otras órdenes y por qué están estos libros presentes casi siempre en todas las fundaciones jesuitas. Entonces, bueno, bienvenida Marinelli de nuevo aquí al Instituto. Marinelli estuvo haciendo una estancia postdoctoral de año y medio aquí en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, y hoy en día está en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo. Y Pablo Avilés, que bueno, es un investigador de casa también, no hizo tampoco presentación. Y Marinelli, bueno, también la considero yo de casa, y aunque está en la Michoacán actualmente. Pero bueno, muchas gracias por su presencia, y me gustaría, Marinelli, que si nos pudieras hablar, por favor, de estas cuestiones que te he preguntado. Claro que sí. Gracias por la bienvenida, y yo también me siento en casa, así que con la confianza de estar en casa, creo que podemos charlar de una manera un poco más desenfadada también para hacerlo más ágil para el público que eventualmente nos escuchará fuera de este seminario. Una de las cuestiones que es muy interesante al pensar un poco en esta presencia o ausencia de las marcas de fuego en las bibliotecas jesuitas es la cantidad de libros que debían enmarcarse, ¿no? Hay que considerar que esta diferencia que me preguntas, si hay o no respecto de otras órdenes religiosas, en realidad es muy marcada y viene desde la documentación fundacional de la Compañía de Jesús, ¿no? Es esta idea de que todos los jesuitas tienen que formarse en misiones y en viajes. Entonces, para que haya esta formación que tiene que ser tan especializada, que tiene que estar, digamos, tan estrechamente vinculada a el mundo del siglo, a pesar de que eran hombres dedicados a la religiosidad, tienen que estar perfectamente formados en todos los saberes que se estaban gestando en el mundo moderno. Y
explicaba que obviamente la formación que tenían que tener tendría que ser constante. Por lo tanto, Ignacio desde el primer momento marca una diferencia sustancial al concebir que en la orden que está fundando tiene que haber un conglomerado de bibliotecas. Estas bibliotecas son conjuntos de libros de los que se tiene que alimentar básicamente cualquier tipo de fundación dentro de la Compañía de Jesús. Sea una casa, un seminario, un colegio, una escuela, todos tienen que tener una biblioteca. Y además no nada más la tienen que tener, sino que tienen que estar a costillas de la orden. Entonces se les asigna, en teoría, recurso para la fundación de lo que podríamos considerar un fondo de origen, para que a partir de este se puedan ir creando las bibliotecas que nosotros vamos a ver ya en pleno ejercicio ya del siglo XVIII. Hay una cosa muy interesante que es que desde el momento de la primera predicación de los primeros adeptos a Ignacio, todavía antes de que se funde la orden como tal en 1534, lo que están buscando son patrocinios y estos patrocinios son muy interesantes. Hay que pensar que, por ejemplo, Pedro Fabro dice que es tan importante o más fundar una biblioteca en los colegios que fundar una capilla. Entonces se buscan estipendios específicos para fundar bibliotecas. Entonces por eso se crean estos fondos que además se están nutriendo constantemente. Además, bueno, esta liga que tienen también con las universidades, la Universidad de París es el centro en donde se unen todos estos aspirantes a la compañía que actualmente se van a ordenar sacerdotes, pues también tienen una formación completamente diferente. Y por eso, en función de todas estas características, los documentos fundacionales de la compañía, que son las constituciones y el instituto, van a tener como característica el señalar la necesidad de libros, de formación, una formación continua, de concebir las bibliotecas, de dotarlas siempre de dinero, no es una necesidad estéril, y también de estar constantemente alimentándolas, ¿no? Se establece que cada año tienen que estarse dotando de los libros como más novedosos, y esto es como una diferencia trascendental, ¿no? Porque hay también una idea también diferente de la biblioteca, donde hay una ruptura, ya no es nada más un lugar de concentración de conocimiento, sino también un poco de creación intelectual, porque estas bibliotecas incluían espacios específicos para manuscritos y también pues, para una serie de elementos para la experimentación. Es como la gran novedad dentro de las bibliotecas de la compañía, ¿no? Todas estas esferas celestes y terrestres pues, que van a hacer la diferencia con otro tipo de conexiones. No es el libro para acumularlo y para resguardarlo, sino para disfrutarlo, aprovecharlo y crecer. Muchas gracias, sí, por este panorama general. Y entonces, bueno, en realidad es muy notorio cómo los jesuitas tienen todas estas cuestiones con las bibliotecas. Muchas gracias por explicarlo. Y acabas con un punto muy, muy interesante que es cuando un libro es poseído, hay muchas razones para ello, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos muchísima gente que se dedica a coleccionar libros de diferentes tipos, con diferentes razones. Y normalmente el que colecciona el libro antiguo normalmente no lo usa, no está en latín, sus bienes es de otro tipo, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta muy importante que me gustaría hacerle a Pablo Aviles, y es que las diferentes razones para coleccionar algo, en este caso libros, pues hay casi tantas razones como coleccionistas mismos, ¿no? Aunque podemos percibir cierto fenómeno claro en cuanto a las colecciones. Entonces me gustaría comentarte a Pablo, pues qué sería este coleccionismo en libros, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir un coleccionismo como en el ámbito privado, en el ámbito público? ¿Qué nos podrías hablar al respecto de este coleccionismo a lo largo del tiempo, ¿no? Particularmente de libros? Bueno, antes que nada, agradecer la invitación a Manuel, que me hizo manita de puerco para estar acá. Porque efectivamente yo no soy especialista de marcas de fuego, pero gracias a la exposición y a las conferencias que se han organizado con esta oportunidad, bueno, pues he aprendido un montón. Y antes de responder quisiera también agregar un poco, y quizás Marinari está de acuerdo conmigo, a propósito de los jesuitas, la mística propia, la mística pedagógica que yo le llamaría a la de los jesuitas,
que se mantiene hasta hoy en día. Siguen siendo una de las órdenes religiosas que más escuelas y universidades tienen, ¿no? Aquí en México hay varias instituciones educativas dirigidas y administradas por los jesuitas, y entonces es muy lógico pensar en los jesuitas como grandes coleccionistas de libros, ¿no? De bibliotecas, grandes formadores de bibliotecas. Y bueno, respecto al coleccionismo de libros, obviamente se inserta en el gran fenómeno del coleccionismo, que es un fenómeno que se da prácticamente en todas las sociedades, en todas las culturas, por diferentes razones, con diferentes presentaciones. Hay motivaciones religiosas, hay motivaciones intelectuales, hay motivaciones políticas también, hay un montón de formas de coleccionar y de motivos de coleccionar. Y en particular el coleccionismo de libros pues puede suscitar incluso hasta, ¿cómo se dice?, inconformidad, ¿no? Las colecciones de libros no siempre son bien vistas, particularmente por el poder público, y creo que también eso va a ser, a lo largo de la historia de los jesuitas, por ejemplo, puede ser también una de las características, ¿no? Que los jesuitas muy frecuentemente fueron vistos con recelo y con sospecha, ¿no? Y tenían fama de enseñar cosas que en otros lugares no se enseñaban, ¿no? Autores, obras que particularmente eran espinosos se pueden encontrar en algunas de las bibliotecas jesuitas. La diferencia entre coleccionismo público y privado, bueno, tiene que ver obviamente con y sobre todo desde el punto de vista contemporáneo, tiene que ver actualmente con las personas que hacen la colección, ¿no? Y por personas entiendo una persona física o una persona moral, ¿no? Por ejemplo, una colección pública normalmente está detentada por una persona pública, que puede ser una institución, que puede ser incluso una persona privada, pero que tiene un servicio al público. Y esa sería la segunda característica de una colección pública. No solamente la persona que la detenta, sino también el tipo de público al que está destinado, ¿no? Tenemos instituciones privadas que dan un servicio público, ¿no? Entonces, en ese caso, podríamos hablar de una colección pública detentada por una persona privada. Y en el caso de las bibliotecas, esto es particularmente interesante porque, sobre todo en Europa, porque no siempre, bueno, y en el mundo occidental y después también acá de este lado del Atlántico, porque no siempre las bibliotecas han funcionado como las conocemos actualmente, ¿no? Y hacer una revisión histórica del servicio que se le ha dado también tiene que ver con el punto de vista que se tiene del conocimiento, cuál es el alcance de ese conocimiento, quién controla ese conocimiento. Entonces, bibliotecas, archivos, museos tienen una historia en común muy ligada, muy profunda a lo largo, por lo menos desde el Renacimiento, incluso antes, nos podemos ir hasta la Biblioteca de Alejandría, en el tipo de servicio que dan, quiénes podían acceder, con qué condiciones, qué fondos se podían consultar. Y repito, están profundamente ligadas. Los museos, por ejemplo, normalmente tenían su biblioteca, o no era raro que tuvieran su biblioteca, pero también cuando empieza el coleccionismo científico privado a partir del Renacimiento, cuando ya tenemos ese coleccionismo que se separa de las cámaras de maravillas, de las Wunderkammern, también se empieza a dar una especie, y esto es un fenómeno muy interesante, muy bonito, una especie de servicio público en esta constitución de la República de las Letras Europeas, ¿no? Los sabios intercambiaban, o los sabios, los académicos, iban a visitarse y se consultaban entre ellos en sus bibliotecas, en sus archivos. Y repito, normalmente las colecciones científicas, artísticas, venían acompañadas de una biblioteca. Y entonces,
Las razones por las que se coleccionan objetos también se transmiten o pasan a las razones por las cuales coleccionar libros, ¿no? Para sostener científicamente, para ilustrar científicamente una colección, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un gabinete de pinturas, de esculturas, se podría tener una biblioteca también para tener las biografías de los artistas o para tener álbumes de los artistas que estaban ahí coleccionados, ¿no? O también de los científicos. No siempre se podía viajar, obviamente, no siempre se podían consultar todas las pinturas, esculturas y obras de todos los artistas y científicos, y entonces hay una comunicación y un coleccionismo que trata de complementar todas esas colecciones a través de estas bibliotecas, ¿no? Y ¿cómo se llama esta autora? Estoy tratando de acordarme de una autora que hizo un trabajo muy interesante llamado Los Museos de Papel. Estos museos de papel, Gabriel Brindarkopf, es una historiadora alemana, habla sobre estos museos de papel que son en realidad libros, álbumes de pinturas y esculturas que claro no se podían visitar, y entonces los reunían en láminas, los reunían en grabados, los reunían en diferentes ilustraciones, como las tarjetitas que coleccionábamos de niños y las intercambiábamos, y entonces iban con esas tarjetas de ciudad en ciudad para tratar de intercambiar con otros académicos, con otros sabios, con otros coleccionistas y completar sus propias colecciones de pinturas, esculturas y otras obras que no podían visitar. En fin, estoy ya un poco yéndome por otros lugares, pero básicamente eso sería un poco los orígenes, diferencias, detalles de los diferentes coleccionismos y cómo las bibliotecas están ligadas profundamente a esta búsqueda del conocimiento, de lo bello también, y cómo son complementarias de estas otras actividades coleccionistas. Muchas gracias, Pablo, por la respuesta. Efectivamente, es un coleccionismo, pues tiene muchas razones, ¿no? de ser. Y en el caso, vamos a ligarlo con los jesuitas de nuevo, pues sus colecciones tenían una función específica, querían, buscaban algo en especial, ¿no? Y entonces, con los jesuitas ocurre algo muy peculiar, y es que la orden en 1767 fue expulsada de Nueva España, de los territorios hispanos, y aquí hay un fenómeno muy interesante, es una noticia que impactó muchísimo en Nueva España, y quizá uno de los más relevantes del siglo XVIII, ¿no? Por todo lo que implicó, por todas las consecuencias que tuvo. Pero una de las consecuencias desde esta trinchera de los estudios de libros más importantes fue que, bueno, ¿qué pasaba con estos libros, no? Tenían tantos miles de libros y en tantos lugares distribuidos durante todo el virreinato, que ¿qué es lo que ocurre con ellos, no? Se pierden, se los roban, los tenemos todavía. Me gustaría que me platicaras un poquito esto, porque esas colecciones con estos fines específicos, cuando llega un acontecimiento tan relevante como la expulsión, pues ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿No? No sé si nos puedes platicar de esto. Pues la respuesta corta es que ocurre de todo, literalmente de todo. Hay desde pedazos, literalmente, de libros que terminan en papel para cohetes, obviamente las colecciones que no logran ser redistribuidas rápidamente se convierten en pasto para cualquier tipo de plagas, ratones, pececillos de plata, etcétera. Obviamente también hay muchas que se dan por perdidas y que se empiezan a comerciar en el mercado negro, pero digamos que la gran cruzada que se emprende por Carlos III es la redistribución. Y aquí esto está como muy ligado a lo que nos está ahorita como planteando Pablo, que es estas distintas colecciones o estas distintas motivaciones para crear una colección. Las bibliotecas jesuíticas son bibliotecas de trabajo. En la Nueva España, particularmente, yo he detectado que hay bibliotecas de especialidad con fines muy específicos, ¿no? Dependiendo de dónde estaban asentadas. Las bibliotecas de misión siempre están ligadas con hidráulica, saberes de la tierra, medicina, farmacopea, forma de sobrevivir al medio, ¿no? Obviamente todos tienen un fondo muy interesante sobre evangelización, sobre administración de sacramentos, etc. Pero sí
son muy diferentes dependiendo de las locaciones donde están ubicadas y tiene que ver con que son espacios de trabajo y las bibliotecas se conciben como eso, como un vínculo que tiene muchas veces el jesuita con la cordura, si está en la misión, con sus lugares de trabajo, si es que tiene que ejercer el ministerio en cárceles, en hospitales, a suelo raso, si tiene que desarrollar el ejercicio de las lenguas indígenas para poderse bien comunicar de una manera muy, pues digamos, paupérrima, porque en realidad lo que hacen es utilizar estos tratados de lenguas exclusivamente para hacer una evangelización y una conversión a corta escala, y cómo esto va dando como distintos tipos de especialidades. Pero las bibliotecas, aunque son bibliotecas vivas, pues siguen alimentándose y siguen creciendo. El gran aporte que hay con Carlos III en el 67 es que él la secuestra y vamos a ver una ruptura esencial con los otros dos experimentos previos que habían sido Portugal en el 59 y Francia en el 63. La figura de los desembargadores en Portugal se dedica a vender cualquier tipo de propiedades, no tiene ningún tipo de miramiento con las bibliotecas. En el caso francés sí hay una idea de ir rescatando, pero algunos libros muy específicos, pero en la corona española lo que yo he encontrado es una tendencia también a utilizar estos libros como un poco botín de guerra. Y ya lo habíamos visto con el advenimiento de los Borbones, en la guerra de sucesión, con el partido austracista. Lo que se hacía con los enemigos era tomar sus bibliotecas y esas bibliotecas convertirlas en parte del patrimonio real. Este patrimonio real que se convierte en una responsabilidad del rey, y en el caso de las bibliotecas jesuíticas asumía esta visión de redistribución real, una figura muy particular que se crea 2 años después de la expulsión jesuítica, que son las juntas de temporalidades, ¿no? Que tienen como finalidad establecer los lugares donde estos libros sean aprovechados. Entonces se hace una jerarquía, se dice primero van a las universidades, luego a los colegios, luego a los seminarios, luego a los órdenes y de ahí aplicar. El problema es que son demasiados libros, ¿no? No se puede hablar de una colección pequeña de libros. Si hablamos que el estimado más reducido son 900 libros en Celaya y luego tenemos 32.000 tomos, sí, ha sido impresionante, 32.000 tomos en el colegio máximo, ¿no? Y porque estamos hablando además de estimados que, si uno compara un poco con las primeras estimaciones o las primeras cifras que nos ofreció Ignacio Osorio en los años 80, pues, a revisar ya los catálogos y los índices, los números crecen de una manera exponencial, ¿no? Estamos hablando que a lo mejor hay hasta a lo mejor 80.000 volúmenes en juego y todos tendrían que haber llegado a la universidad, al menos donde los obispados. Entonces, ¿qué se hacía? Pues que los que iban pidiendo los libros eran quienes los recibían. La universidad, que es la que tiene la gran tarea de quedarse con los libros, no tiene que hacer con ellos, no puede costear tampoco el traslado, porque no se tratan como de grandes cantidades, hay que pagar mulas, cargadores, cajas, yute para poderlas envolver, en fin, es toda una logística para poder hacerse de estos libros, y por eso muchos quedan un poco en el olvido durante años, hasta que se puede encontrar a un interesado, sea una personalidad eclesiástica, incluso del civil, que está dispuesto a absorber costos y también a ejecutar el ejercicio de la redistribución, ¿no? Que era muy complicado. Entonces, justamente por eso encontramos que la dispersión aquí encuentra con muchas formas alternativas. Todo lo que debió de haber sido institucionalizado y funcionar perfectamente bien en 6 meses, en teoría, según Campomanes, según Carlos III, pues termina siendo un desastre de décadas, en donde no se sabe bien a bien dónde quedan los registros, donde hay también pocos libreros inmersos como en este proceso de redistribución. Entonces no hay listas que nos digan bien a bien dónde quedaron todos los libros. Tenemos algunas nociones y además, bueno, tenemos como estas marcas físicas, estos rastros materiales, no nada más de marcas de fuego, también de libris y algunas otras huellas históricas que nos permiten ir atando cabos, pero pues que nos van a poner un poco de cabeza en pensar qué se puede hacer con esta cantidad ingente de libros, ¿no? Con toneladas de papel que se tienen que manejar de alguna forma y que no se sabe. Para los
muy específicamente de este fenómeno de los jesuitas. Es muy interesante, además, la tesis. Felicidades. Es muy interesante porque nos cuenta todo este proceso de la dispersión de las colecciones jesuitas, y cuando uno piensa en la dispersión de las colecciones, este caso concreto de las toneladas de libros me parece que es fundamental, porque el traslado de libros era muy complejo por el tipo de material que era. También tenemos algunos indicios, por ejemplo, que tenían que hacerse en época de secas, porque imagínense ustedes trasladar en mulas en época de lluvias libros era muy complicado, ¿no? Entonces tiene una logística muy específica este asunto del traslado de libros, y esto me lleva a una cuestión que también hemos tratado aquí en la exposición, en las visitas guiadas que hemos tenido, y es que todas las bibliotecas son susceptibles de sufrir este fenómeno de la dispersión, ¿no? Un poco en la exposición lo que yo hacía era preguntarles a todos los asistentes si tenían libros en su casa. Casi todos decían que sí, y preguntaba de esos libros cuántos son de ustedes, cuántos no son de ustedes, y al revés, cuántos libros de ustedes han prestado que no se los han devuelto, ¿no? Entonces, pues les da un poco de risa porque pues, todos no tenemos este pecado, ¿no? Y en la casa tenemos libros que no tendrían que estar ahí, pero bueno, es un fenómeno normal en las bibliotecas desde Alejandría hasta la que quieran hoy en día en la parte del mundo, es algo normal. Es algo que está bien, no lo sé, no me toca juzgar esa parte, es algo que hemos tenido mucho estas pláticas, pero me parece que lo que nos toca como académicos es entenderla desde el punto de vista más, pues más objetivo. Yo sé que eso es imposible, pues, pero se trata de entenderlo, ¿no? Antes de juzgarlo. Y este fenómeno de la dispersión finalmente está presente, insisto, en todas las bibliotecas del mundo, en la historia. El caso de los jesuitas es muy particular porque es una historia un poco trágica, y en la universidad, efectivamente, como dice Marinelli, pues acaban entrando en realidad muy pocos, ¿no? Con base en los inventarios que hay, con base en la evidencia documental que existe, yo puedo más o menos dar el estimado de un 30% de los jesuitas acabaron en la universidad, y el otro 70% no sabemos en dónde quedó. Es muy común que encontremos libros jesuitas en muchas bibliotecas patrimoniales de la República Mexicana y del mundo, ¿no? Que es la última parte de la exhibición en las marcas de fuego, que está ahí este mapa y este fierro con los documentos, que es otra cuestión importantísima que vamos a hablar en un momento más, y vamos a intentar ejemplificar un poco el asunto, pero me gustaría preguntarle concretamente a Pablo, que nos podría hablar sobre este fenómeno de la dispersión, que es también un fenómeno, insisto, que está presente en todas las bibliotecas del mundo, ¿no? Entonces, por favor, Pablo, no sé si puedas hablar un poquito de este fenómeno de la dispersión. Gracias. Claro que sí, y escuchando a Marinari, me puso a pensar en otro ejemplo de dispersión masiva, a ver si lo puedo exponer rápidamente, pero antes, bueno, todas las colecciones, independientemente de su naturaleza, de los objetos que contiene, están condenadas a desaparecer, o por lo menos a mermarse. Es el curso de la historia. Hay algunas colecciones que han durado mucho, otras que han durado poco, y bueno, esto depende un poco de la psicología del coleccionista, si lo podemos decir así, el programa que establece el coleccionista al momento de ir alimentando su colección, cuál es el objetivo que pretende el coleccionista, cuál es el punto que quiere demostrar. Y esto también se aplica para las instituciones, ¿no? Las instituciones, lo discutíamos hace una semana, ¿no? Las instituciones cambian porque no cambian. Es decir, los elementos que componen las instituciones pueden cambiar para lograr mantener la institución. Y en el momento en que ese proceso no puede seguir dándose, ¿no? Entonces la institución desaparece, y por tanto la biblioteca de esa institución también puede desaparecer. Y bueno, entonces todas esas colecciones en algún momento van a entrar, van a cambiar, ¿no? Puede ser de aquí a unos siglos, unos años, depende de cada caso. Y efectivamente, como tú lo dijiste, es un proceso natural, digamos, de las colecciones. Yo creo que hay que distinguir entre
las diferentes características, en primer lugar, las diferentes características de cada colección, y dos, los motivos de ese éxodo, de esa dispersión, porque definitivamente hay lo que podría llamarse los hechos naturales, los hechos como los seguros, ¿no? Hay ciertos asuntos que la aseguradora puede cubrir y otros asuntos que no. Entonces, se puede hablar de una pérdida por una catástrofe, por un levantamiento social, por un cambio histórico patente, ¿no? O puede ser también una falta de ética, una falta de higiene bibliotecaria, que alguna vez hablaron, ¿no? Una falta de higiene documental, ¿no? Cuando se abandona a su suerte los fondos documentales, pues hay muy poco que alegar, ¿no? En cambio, entender bueno, no hay poco que alegar, sino que hay que entender bien por qué pasa eso, ¿no? Cuáles son los motivos de esas pérdidas. Y por ejemplo, hablando de hechos históricos, otro caso que me recordó mucho escuchando a Marina Díaz, es precisamente el de la Revolución Francesa. En 1789, como todos ustedes saben, estalla la primera Revolución Francesa y del día, de la noche a la mañana, la República Francesa naciente, que acaba no, todavía estaba la monarquía en 1789, se vuelve propietaria de una serie de objetos, entre ellos un montón de bibliotecas que estaban primero en manos de la Iglesia, ¿no? Cuando se nacionalizan, en noviembre de 1789, cuando se nacionalizan los bienes de la Iglesia, también se nacionalizan sus bibliotecas. Pero ocurre una cosa muy distinta a lo que pasó en España. Se organiza una comisión de monumentos, que es absurdamente pequeña en comparación de la tarea que tiene. Son 30 y pocos integrantes de esta comisión, que además está sujeta a un montón de peleas políticas y demás. El punto es que los comisionados, que se llama Comisión de Monumentos, y esto también es muy sintomático, la Comisión de Monumentos tiene entre sus tareas ir a cada iglesia, a cada convento e inventoriar todos los monumentos, obras de arte y bibliotecas también, para saber qué es lo que tiene el nuevo régimen revolucionario. Y entonces, en el caso francés, se cuenta con los inventarios no solamente de obras de pintura y escultura, sino de las bibliotecas confiscadas. Y luego en 1791 pasa lo mismo, pero con los bienes de la monarquía. Y luego en 1793 pasa lo mismo, pero con los bienes de los nobles y de los emigrados, y de las asociaciones y de todas las corporaciones reales que se habían fundado también se nacionalizan. Y se hacen todos esos inventarios. Por lo menos a nivel de París y de algunas otras grandes ciudades francesas se tienen todos los inventarios, existen. Pero también hay que entender que esos inventarios no reflejan las colecciones completas. Cuando las revoluciones, sobre todo de las bibliotecas, cuando los revolucionarios entraron en poder de esas bibliotecas, lo primero que hicieron fue expurgarlas. Todo lo de teología se quedaba de. Y todo lo que podría ser considerado de utilidad para la República se guardaba y se hacía un inventario. Y también se repartía. Y entonces, en este espíritu racionalista muy típico francés, los franceses están obsesionados con clasificarlo todo, y los libros incluidos. Y entonces repartían los libros por ciudades y dependiendo del tamaño de la ciudad y de la lejanía con otras ciudades, se mandaban tantos volúmenes o tantas copias. Entonces había todo un plan, que es completamente, bueno, no sé si completamente, pero es bastante distinto a lo que pasó con los jesuitas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un caso de dispersión brutal, ¿no? Porque todas esas colecciones ni siquiera fueron a parar a la Biblioteca Nacional de Francia, se repartieron por toda la biblioteca. Y todavía, unos años después, algunos historiadores narraban cómo en las guerras napoleónicas se encontraba al interior de las
de las fábricas de pólvora, papel hecho de los libros y de los archivos franceses confiscados, ¿no? Para terminar con mi intervención ahorita, también los revolucionarios, bueno, además de dispersar y de reorganizar todo este universo de bibliotecas que existían antes de la revolución, también crearon una serie de instrumentos clasificatorios, que creo que no sé si hubo en el caso de estos sitios. Y entonces un señor que se llamaba Félix Pic de Azyr, que era, si no me recuerdo, era matemático, y se pone a escribir una ordenanza, una memoria, para ayudarle a todos los bibliotecarios del interior de Francia a hacer los inventarios. Claro, estos 30 comisionados no van a poder ir por toda Francia, entonces mandan órdenes al resto de las ciudades diciéndole a las autoridades municipales vayan a las bibliotecas de sus ciudades, de sus pueblitos y hagan el inventario. Bueno, ¿cómo se hace ese inventario? Félix Pic de Azyr hizo la receta. Y entonces es muy interesante porque esos catálogos, muchos todavía existen, y se hacían con naipes. Entonces le decían a las autoridades civiles, agarran unos naipes, se van a las bibliotecas y le ponen una tarjeta a cada libro, con un número consecutivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego, en papel, anotan los datos, ¿qué datos? Autor, título, año, ciudad y algunos otros, ¿no? Y luego, y los anotan en un papel y en la tarjeta misma. Y luego ya, le ponen el numerito a cada libro y las tarjetas las cosían por la esquina, los naipes las cosían por una esquina, y eso era un catálogo. Y eso lo mandaban a París. Entonces hay unos catálogos muy bonitos en los archivos nacionales de Francia con esos libros de biblioteca. Entonces, bueno, había que hacer como se podía, había una escasez de papel y se hacía por medio de notas. Muchas gracias, muy interesante este caso, de verdad, no lo conocía. Pero bueno, nos damos cuenta cómo las colecciones de libros finalmente son susceptibles, ¿no?, de ser dispersos, destruidos, reabsorbidos, ¿no? Y entonces las razones de esta diáspora, bueno, de esta dispersión son tan distintas también. Pero me gustaría un poco aterrizarlo ya para terminar un poco la plática y cerrar la exposición en todos estos meses que han sido muy intensos en cuanto a la difusión de estas marcas de fuego. Me gustaría preguntarte, Marinali, con todo lo que has estudiado, con todo lo que has visto, un poco combinando documentos, libros, todo este asunto, ¿cómo podemos estudiar estos libros desde el presente? Bueno, los que tenemos aquí tienen marcas de fuego, los de los panos casi todos van a tener marcas de fuego, otros no los tendrán, pero en el mundo ahora otros libros que tampoco tienen marcas de fuego. ¿Cómo podríamos utilizar estas marcas como herramienta, además de la maquinaria y todos estos asuntos que incluyen el libro? Y en tu caso, bueno, lo que me gusta mucho es cómo combinarlos a la comunicación que existe, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar este tema tan interesante? Yo creo que esa es la pregunta del millón que todos los que estamos metidos en el mundo del libro tratamos de hacernos, porque en realidad es como un juego de pistas. De pronto hay que atar todas las marcas que nos van dejando materialmente el libro, como los rastros históricos. Un poco las imágenes que estamos viendo aquí es justamente eso, como de pronto se nos van entrelazando y develando estas huellas materiales que podemos ver propiamente en las piezas, ¿no?, en los libros. Lo que yo tengo aquí es piezas de libros manuscritos. Son en su gran mayoría libros, o bueno, manuscritos que se realizan en los distintos cursos de filosofía que se escriben dentro de los colegios de la Compañía de Jesús. Y estos manuscritos, que en teoría no eran clasificados dentro del aspecto de las bibliotecas, sí encuentran un lugar muy importante dentro de las colecciones que está pidiendo Carlos III. Un poco encontrar como las huellas
de los exlibris impresos, irlos atando a las marcas de fuego que presentan y a estas declaraciones de pertenencia, manuscritos, es un poco jugar al abogado del diablo y poder entrar en los caminos de la redistribución. La Compañía de Jesús no tiene una gran presencia en el desarrollo de estas marcas de fuego como una impronta de fierro, propiamente dicho, puesta a fuego sobre los cantos de los libros. De hecho, son muy pocas las marcas que se han podido identificar claramente como jesuitas y tiene que ver un poco con la noción de cómo funcionan, creo yo, los inventarios y las colecciones de la compañía al interior de la compañía. Y es muy singular que no aparezcan, considerando que hay una distribución y unos canales de intercambio muy importantes al exterior de la compañía. Una de las cosas que hay que preguntarnos con las marcas de fuego es ¿para qué se marca un libro? Sobre todo estas marcas mucho más rudimentarias, como por ejemplo las agustinas, que se hacen con un mismo cincel, ¿no? Tallando esta marca de la A, que es como un poco rudimentaria, un poco casera, digamos, pero que se hace con un fin, que es denotar la propiedad. ¿Para qué denotar la propiedad de un libro si este libro no va a salir de mi ámbito de manejo, de conocimiento, de circulación? Libros suficientes como para que nadie desee de una manera insana los libros, porque están violando el voto de pobreza, están violando esta renunciación que se hace al mundo de lo material. Pero los jesuitas, que eran bastante mañosos, solían escribir a los padres procuradores y los padres provinciales y decir: es que yo sí necesito los libros porque en la biblioteca no los hay, y entonces me los va a regalar un familiar a quien ya ha escrito una carta, ¿no? Entonces, un poco los recovecos de los que se van haciendo permiten que haya colecciones individuales. Entonces, me parece que es interesante notar que este otro tipo de huellas materiales que se pueden encontrar en distintas partes de los libros, tanto impresos como manuscritos, nos permiten ir atando cabos también de para dónde van estos libros. No nada más durante la vida de la compañía, sino cuando finaliza en 1773. Una cosa muy singular que la que pensaba ahora que estaba hablando Pablo es en estos procesos que son naturales y que son inmanentes a las colecciones. Temporalidades debió de haberse terminado en 1816. En 1814 restauran la compañía, en el 16 vuelven los jesuitas y una de las primeras cosas que ellos piden es: devuélvanme mis libros. Y el pleito está en San Ildefonso. Dicen: bueno, San Ildefonso es lo poco que queda, dénmelos porque yo necesito trabajar, ¿no? Los 4 jesuitas que regresan y que tratan de instaurar un noviciado para volver a reproducirse como gremlins es encontrar sus libros y poder volver a trabajar, ¿no? Entonces ahí se encuentra pues, que el desastre estuvo fuerte, ¿no? Se encuentran libros rotos, viejos, desvencijados, y no los desechan, los recuperan para restaurarlos. El verdadero desastre bibliográfico está justamente en la requisición de bienes eclesiásticos ya en el siglo siguiente, ¿no? En el periodo de la Reforma, y ahí es donde yo puedo ver sí un desastre. ¿Por qué? Porque mientras los libros son arropados en otras colecciones, siguen circulando, siguen siendo útiles. Esto también es una cosa como muy particular, ¿no? A los jesuitas se les dice: hay que sacarlos porque están contra el rey, enseñan cosas anticuadas, los libros que tienen ya no funcionan para educar a los niños, pero siguen utilizando sus mismos materiales para enseñar en los seminarios, para crear un seminario de lenguas indígenas, para tener un proyecto de seminario de corrección para curas incorregibles, para la universidad. Entonces, ¿eran o no eran problemáticos? ¿Eran o no eran atrasados? ¿Eran o no eran necesarios? Ellos no, pero los materiales sí. Entonces, ahí es como interesante ver cómo estas colecciones se van integrando a otras instituciones, a otras entidades, y siguen, ¿no? O sea, yo pensaba ahora que Pablo nos habla del éxodo. He hablado un poco del éxodo infinito porque estos libros no dejan de circular, ¿no? Y no dejan de circular
que aquí están y siguen con nosotros y los sigues buscando dentro de una institución pública, siguen siendo un objeto de estudio, a lo mejor en un distinto nivel, ya no estudias tanto el contenido, pero sí las huellas materiales y las huellas históricas que podemos tener a partir de estos libros, y siguen en constante movimiento, ¿no? Entonces, mientras no desaparezcan de la faz de la tierra, porque se los haya comido la polilla, se los haya comido el fuego, siguen siendo objetos vivos, ¿no? Entonces, así es como habrá que considerarlos, me parece. Muchas gracias. Es muy interesante esto que mencionas, lo que me remite a un comentario, más bien una hipótesis que surgió durante las exposiciones y las pláticas, y es esta ausencia de los jesuitas en las marcas de fuego, ¿no? Es muy notorio cómo los franciscanos tienen cientos de marcas de fuego distintas, simbólicas, monogramas, de cualquier parte del territorio. Agustinos y dominicos como que tienen una consistencia mucho más clara, ¿no? Se concentraban en la cruz florealizada, en el corazón flechado, y las demás órdenes también como que se concentraban mucho en sus símbolos, pero los jesuitas pues no hay, ¿no? Tenemos algunos casos particulares en donde se creía que la marca de fuego de la corona española estaba asociada erróneamente al San Pedro y San Pablo, y hace poco también Hugo Daniel demostró que la pequeña letra tampoco era jesuita, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva a un planteamiento sobre las marcas de fuego. Otro factor que te quería comentar, a ver si me puedes decir qué opinas de él. La marca de fuego de la universidad, tenemos la fecha, el día y la hora y cuándo costó el carbón de cuando se marcaron, ¿no? 1780 ahí se fue la fecha, 84. Entonces, la Catedral Metropolitana también marcó sus libros después del siglo XIX, en 1804, algo así. Y nos comentaba Erika también que San Felipe Neri tiene documentado también como la segunda mitad, casi finales del siglo XVIII, lo cual lleva a plantear esta hipótesis. Una de las razones por las cuales los jesuitas no marcaron sus libros es porque no estaba implementada la moda de las marcas de fuego, o puede ser con lo que comentas, que ellos consideraban sus libros como comunes. De hecho, la frase que se usa para decir estos libros es la biblioteca comunal, ¿no? Entonces es una cuestión también ahí. Son dos hipótesis, no sé si sean complementarias o contrarias, y la otra cuestión es la palabra que usaban ellos para marcar libros. Decimos que es marcas de fuego, que son, lo hemos comentado ya en varios momentos, es un término que se estableció en pleno siglo XX a partir de este catálogo de Sala, pero la palabra que usaban ellos era sellar, ¿no? Que es un poco lo que hablamos también con Daniel. Sellar implica pues cerrar, ¿no? Es justamente lo que están haciendo, es cerrando estos libros hacia la propia orden. Entonces te quería preguntar qué opinas sobre esta hipótesis. ¿Cuál te parece más viable, el hecho de que los jesuitas no marcaron libros porque pues no estaba bien establecida esta moda, que parece que las fuentes documentales nos la marcan como centenarios del XVIII, y es que es muy complicado establecer cuándo empezó, ¿no? Hay quien cree que desde el siglo XVII, XVI, la verdad es que no hay evidencia documental, ¿no? La evidencia documental que hay justamente marca que es hacia finales del XVIII. Entonces te quería preguntar esto, y ahorita seguimos con Pablo con un tema también ya para cerrar la mesa. Yo creo que hay que hablar de altas probabilidades, y es posible que sí tenga que ver con una cuestión cronológica. ¿Por qué? Porque los jesuitas eran mañosos pero ordenados. Entonces, una de las principales preocupaciones que tenían con sus libros era llevar un registro. Para esto desarrollan la regla del prefecto de biblioteca. Y entonces esta regla era tan específica que decía cuándo se tenían que limpiar los libros, cómo se tenían que ordenar los cajones, cuáles eran las actividades que se le asignaban al prefecto, dónde se escribía cuáles eran los libros prestados o no. Entonces, si hubiera habido la necesidad o el hábito o la obligación de marcar los libros, en algún momento lo hubieran agregado a la regla. La última modificación que se tiene a la regla del prefecto es alrededor de 1724, 1726, cuando se le asigna un sueldo. Entonces, se le asigna un sueldo no al bibliotecario como tal, porque es miembro de la compañía, pero se asigna un sueldo al encargado de la limpieza, que generalmente era un trabajador externo, porque los coadjutores no siempre funcionaban en la cantidad en la que se requería, ¿no? Entonces generalmente había estos trabajadores externos. Entonces, si para el 24, 26 que se hacen todas las copias de esta regula del prefecto,
y que llegan a la Nueva España. No hay ningún tipo de contemplación para ello. Es muy probable que no se haya considerado como eso, como una obligación, sino como una posibilidad. De las marcas que hay identificadas, la que se ha identificado, por ejemplo la de Pátzcuaro, sí está muy asociada a el primer monograma de la compañía, ¿no? Que tiene que ver con el sol, con la J, etc. Pero de ahí en fuera, pues ya la del Colegio Máximo, no fue del Colegio Máximo, fue de la Real Universidad. La del Colegio de Querétaro tampoco fue. Hay una de Colegio de Mérida que también está como muy dudosa, nadie sabe si es cierta desde cuándo apareció, pero se le atribuye a la Universidad de Mérida, que además tiene una vida también muy corta, que termina 4 años antes de la expulsión. Y la que es, digamos, la más evidente, la más vistosa es la de San Ildefonso, que además, si se ve por la tipografía, es muy contemporáneo. Entonces, como San Ildefonso siguió siendo un colegio en funciones, también es muy probable que se haya hecho como colegio de San Ildefonso, que seguía siendo, pero no San Ildefonso de los jesuitas, ¿no? Sino como un San Ildefonso ya asignado al seminario en parte, claro. Entonces, sí es muy probable, sinceramente yo no lo he trabajado, pero bueno, me dejas la tarea. Muchas gracias. Sí, es una cuestión muy interesante, ¿no? Que ha despertado mucho interés y, bueno, quizá otra vez que si se marcaban los libros, los jesuitas tenían sus reglas estipuladas y como no venían las reglas, pues no marcaban, ¿no? Entonces, bueno, es otra de las hipótesis que hay. A mí me gusta más la de que no la entraban porque ya se habían ido probando. Es que la poca evidencia que tenemos marca el 18 después de 67, entonces bueno, habría que ver, hay muchísimo que estudiar al respecto y tenemos que meternos en los archivos, ¿no? Tiene que estar la evidencia documental, el gasto que se hace para mandar el hierro, que en el caso, bueno, lo que dijiste de las rústicas, hay unas rústicas de letras muy bien logradas como la de la universidad, que es una marca chiquitita con un detalle increíble, ¿no? Pero no, finalmente ya para terminar, todo este fenómeno de las marcas de fuego, de la procedencia, de las evidencias materiales, ya hablamos un poquito como si las combinamos con la evidencia documental podemos llegar a conclusiones un poco más, digamos, cercanas a lo que pudo haber sido el uso de ellas. Pero hay un último fenómeno que me gustaría platicar a los dos indistintamente preguntarles, que es este concepto que hemos hablado Pablo y yo, que es la diáspora bibliográfica, ¿no? Que es un poco la fecha en la que también yo tengo marcada como casi el antes de y después de, es justo el Segundo Imperio, ¿no? La segunda mitad del 19, cuando se percibe ya, no de forma exclusiva, pero sí de forma mucho más evidente, toda esta venta de libros, catálogos, subastas, en donde hay libros mexicanos, en donde hay libros de colecciones particulares, que en un nivel como micro se alcanzan a ver muy bien las marcas de fuego y todos los elementos de procedencia de otras instituciones. Entonces me gustaría que me platicaras un poquito, Pablo, qué entiendes tú por esta diáspora biográfica y pues igual cómo estudiarla, ¿no? Bueno, tema vastísimo e interesantísimo. Que yo creo que se conjuntan varias condiciones, varios factores ahí, ¿no? Por un lado, una voluntad de modernización del país, ¿no? Con todas las leyes de reforma, pero que no alcanzan a correr, que quizás toman como ejemplo los antecedentes, quizás toman incluso los antecedentes que nosotros hemos mencionado aquí, pero también un poco de la noche a la mañana el país se vio propietario de una serie de objetos que no había forma de administrar adecuadamente, ¿no? Y pues pasó lo que pasó. Entonces, además, bueno, había una serie de condicionantes sociales y políticos que no impedían una correcta administración, ni pensar en unos inventarios detallados, como se hubiera deseado. Y entonces, pues bueno, lo que dio como resultado fue precisamente esta dispersión, esta repartición un poco a como se iba dando según iban apareciendo coleccionistas y personas que tuvieran algún interés en esos libros, ¿no? Tú mismo lo dijiste, ¿no? Calculas, por ejemplo, que un 30% de todos los fondos
llegó a la universidad, ¿no? Y pues del resto no sabemos. Lo que sabemos se ha ido reconstruyendo a través de pedazos, de un poco algunos artículos por aquí y por allá. Y claro, los catálogos que han aparecido en universidades y en instituciones extranjeras, ¿no? Entonces, tenemos una presunción, sabemos más o menos lo que pasó, pero no nos hemos dado cuenta todavía del alcance y del impacto. ¿Cómo estudiar? Bueno, pues discutiendo mucho, ¿no? Tiene que ser con muchísima paciencia. Creo que nos tenemos que acercar no solamente, y creo que esto ya se ha hecho mucho, no solamente a través de la historia política del país. Ya sabemos más o menos que este fenómeno tuvo lugar con algunos personajes muy concretos que todos conocemos, ¿no? Pero también tenemos que hacerlo a través de una historia cultural, una historia de las ideas, es decir, saber cómo se pensaba en aquella época, cuál era el valor que se le daba a los libros, el valor cultural, cuál era el valor de las colecciones, ¿no? Creo que hay muy poca historia de las colecciones en México. Creo que por ahí podemos encontrar una de las claves. Y acercarnos a las instituciones extranjeras, ¿no? Quitarnos un poco este resabio reivindicatorio, ¿no? Entonces, creo que por ahí es la cosa. No sé si no es meterme con tus zonas las patadas, pero sí, definitivamente esta última parte que dices, tratar de dejar de hacer reivindicaciones, yo creo que nos ayuda mucho, dejar como esta visión maniquea de nos despojaron y nos despojamos, ayuda mucho a poder analizar los procesos como eso, como procesos políticos, económicos, mercantiles, que, pues bueno, de alguna manera también representan una alternativa viable y en muchos casos también benéfico para los mismos fondos, ¿no? De otro modo, muchas veces no se hubieran podido conservar libros, manuscritos, códices, si no se hubieran puesto al mejor puesto, ¿no? A lo mejor hubieran terminado como papel de desecho. Es muy posible también que se hubieran perdido con el tiempo, que las mismas instituciones no hubieran sido capaces de ejecutar su labor como protector de un patrimonio, que además tampoco existe esta noción de patrimonio, sino ya muy tardíamente. Entonces, pues también hay que verlo como eso, ¿no? Como una posibilidad de preservación que de alguna manera nos permite tener todavía un conocimiento y noticia de estos elementos, pues sí, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, pero que no necesariamente son nuestra propiedad. Muchas gracias a los dos. Con esto, para cumplir la hora exacta, me gustaría cerrar la mesa agradeciendo en general a todas las personas que hicieron posible este ciclo, a los que participaron, al departamento editorial, a los que estuvieron asistiendo, a los que nos han visto en línea. Muchísimas gracias a todos. La idea era generar un espacio de reflexión un poco a propósito de las marcas de fuego, de estos temas, y por eso para mí era muy importante cerrar con esta mesa, porque es como la culminación de la exposición, pero es un poco la muestra del inicio de las investigaciones que estamos intentando hacer en el programa Historia del Patrimonio Documental, que es un tema interminable, ¿no? Como lo he dicho yo en otros espacios. Cada libro representa una historia muy complicada de intentar reconstruir, y cuando tenemos en cuenta que hay decenas de miles, cientos de miles de libros de esta diáspora, bueno, entendemos que la historia es muy compleja, que puede estudiar un libro del siglo XVI, que en el XIX sale y que en el siglo XXI se encuentra en otra institución. Entonces son temas complejos y muy interesantes de estudiar, y me gustaría dar la palabra a la gente si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer o compartir con los miembros de la mesa. Es mucho más que bienvenida. No sé si alguien tenga alguna duda. Sí, adelante, Marina. Bueno, también sumarme la felicitación. No pude estar en las 3 conferencias, pero en las 2 que estuve me encanta. Y bueno, quería un poco sumarme más bien al espíritu del seminario, a propósito de algunas reflexiones de las posibilidades que he tenido de
de trabajar con una parte específica de los materiales jesuitas que tienen que ver sobre todo con los libros de misión, ¿no? Especialmente de lenguas indígenas. En ese sentido, bueno, quiero compartir con Marinelli un fragmento de un paratexto que refleja a cabalidad esto que mencionaste verbalmente, realmente, de cuál es la importancia del libro como objeto de trabajo para los jesuitas, que difiere de manera muy radical con las posiciones de otras órdenes. Además de ese paratexto, que además me parece muy poético, me parece que en este caso en particular, en tanto sí hay reglas para la constitución de bibliotecas, y como no, esas reglas no se hacen no se hicieron pensando en los territorios de ultramar, en ninguno de los territorios donde estuvieron los jesuitas fuera de Europa, es bastante difícil que encontremos ahí la indicación, inclusive en las actualizaciones, de que se puedan marcar a la moda no hispano, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay una consistencia en el uso y tipo de ordenamiento de los libros dentro de la compañía que en otros casos no lo vemos de manera tan clara. Por otro lado, creo que sí valdría la pena pensar en función, y sí yo concuerdo que esos libros a manuscritos se tienen que tomar así, porque a la letra lo dice. Sí creo que valdría la pena. No he leído tu tesis doctoral, no sé si planteas, si no te lo propongo como una sugerencia, como mi hipótesis, que pensemos en tipos de bibliotecas por las zonas de misión, porque ahí sí cambia radicalmente. Normalmente se tiende a pensar, aunque tú las tipificas bien, pero se tiende a pensar en bibliotecas de seminarios o sea, un enfoque muy académico, muy de educación, mientras que la información documental que tenemos de las bibliotecas en zonas de misión son mucho más limitadas. Y el tipo de manejo y uso del libro en esas zonas, también por las informaciones documentales que tenemos, dan pistas de cómo era la posesión, que no necesariamente era colectiva, sino privada y personal de los misioneros, inclusive para la forma de patrocinio de las ediciones. Y todo esto, lo que estoy diciendo, se sustenta no solo en mi tesis doctoral, sino también en un trabajo que hice de teoría específica para la exposición Cicatrices de la Fe, que se hizo en San Ildefonso en 2009. Me encomendaron curar la parte de libros y impresos para las zonas de misión del norte de México de jesuitas y franciscanos. Y entonces, a partir de los inventarios realizados para esa exposición, de los paratextos en los libros y de los inventarios post-exposición, es que uno puede encontrar algunos matices. Por ejemplo, en el año 65 se hace un inventario antes de la expulsión en Bacalar de Huachín, Sonora, donde se documenta que en la casa, y está la cita textual, el artículo está en la academia, que se llama Predicando con el libro en la mano, es mi trabajo. Se hace el listado de que estaban en la casa 200 ejemplares de un arte de lengua ópera de Aguirre, que de hecho se promueve que se haga la edición después de la visita de Tamarón a las zonas de misión, y que están ahí para distribución posterior para los padres. Y que la financiación de esa obra se hizo con aportes personales de los padres, o sea, no es que la orden no, era como llevar su libro del texto, ¿no? Eso a mí me resultó bastante curioso, era como un punto de distribución, ¿no? No se habla de biblioteca ahí, pero sí hay un punto de convergencia de materiales bibliográficos. Después, en la expulsión, muchos de los inventarios para las regiones del norte explícitamente dicen que hay una quema de papel, sobre todo manuscritos, para obviar, y así lo dicen, gastos de conducción, es decir, de redistribución. Eso pasa en particular con los manuscritos, pero también, y era una de las preguntas específicas que iba a hacer, no solamente para el caso del norte, bueno, en el norte, pero también más cercano, como Pachuca, ¿qué pasó
con la reasignación a los colegios de propaganda FIDE de la zona donde se empezó, porque sé que también sí hubo transferencia de material. Entonces hay un corredor bibliográfico entre bibliotecas jesuitas y bibliotecas cercanas de propaganda FIDE que quizá, no sé, yo no conozco que alguien lo haya estudiado, no lo sé, a lo mejor sí. Bueno, era una cosa de la que quería mencionar. Y el paratexto este que me parece que encierra el pensamiento de uso del libro de los jesuitas es un paratexto de un impreso en 1702, que es un arte de la lengua teguina, y dice: si se me permitiera dijera, respectivo a los indios, que primero es para los ministros de los indios el libro de la lengua que el ara consagrada o el cáliz. Pues la lengua es el instrumento que habilita al sujeto que ha de recibir los sacramentos, y primero es que sepan los ministros, y crea, y después entran los sacramentos. Ni los trabajos para fundar iglesias, alajarlas y festejarlas son equivalentes al regalo que la compañía de Jesús les da a los indios con estos libros, que serán origen que todas las demás lenguas hagan lo mismo con el mayor esmero que se pueda, y sepa el celo de la compañía de Jesús llena de fuego, que sea la luz, instrumento e impulso, y cuasi suavemente llevando la mano diestra el mundo al cielo. Es decir, antes, cuando iba en las zonas de misión, a mí no me pongas el cáliz, no me adornes una iglesia, a mí imprímeme el libro de la ley. Eso, por ejemplo, con esa nitidez, no lo he visto en ninguno de los otros paratextos, pero sí creo que tiene que ver con una estructura de origen de la red, ¿no? De cómo piensan no solo la fundación de bibliotecas, sino también el establecimiento de las imprentas, ¿no? Así que, bueno, nada más quería compartir eso. Sí, son 400 millones de cosas que pueden mantenerme ocupado los próximos 10 años o 20, pero sí, efectivamente conozco el trabajo. Ya en alguna otra ocasión lo había comentado con Manuel, con César Manrique, en aquellos años 2009 o 2014, yo andaba de grupo y detrás de ustedes, aquí en Ciudad de México, en Tepozotlán, y apenas andaba como indagando un poco para iniciar en aquellos años mi tesis, que ya tiene algunos años trabajándose conmigo, y justamente este caso de la lengua ópata es muy singular. Yo lo retomo, hago incluso la cita en la tesis, porque después en los inventarios de 67, que nada más son 2, y 69, aparecen 3. Sí. Entonces, ¿dónde quedan? ¿No? Entonces, en algún momento se redistribuyeron y no dentro de la compañía. No. Y eso tiene que ver un poco con esta relación que mantenían con los colegios de propaganda FIDE, pero también con otras órdenes religiosas. A este respecto, es muy singular cómo toma la corona estos productos de lengua que le parecieron interesantes y necesarios, aunque la compañía ya no. Una cosa muy trascendental en este sentido es que la formación de los jesuitas, como estaban dedicados a eso, a la misión, habría de incluir 2 años al menos de formación después en el noviciado de alguna lengua indígena, ¿no? Pero como esta nada más era rudimentos de otomí y de náhuatl, pues ellos empiezan también a desarrollar con sus propios métodos y sus propios textos. Entonces parte como de esta necesidad de campo, ¿no? De poder ejercer el ministerio y de encontrar como alguna ayuda y patrocinarla. Entonces, creo yo también que hay un interés muy singular en ejercer el ministerio más allá como de la obligación estricta de lo que patrocina la propia compañía. Respecto a los colegios de propaganda FIDE, se benefician un poco de estas iniciativas particulares. Yo recuerdo mucho también uno de los textos de Bert Hausberger sobre las miradas a la vida cotidiana en la misión, que habla de cómo el misionero se acerca al libro como una especie de ancla a la cordura, ¿no? Es tener el libro y leerlo
y poder también escribir un nuevo libro le permite seguir manteniendo ese vínculo con la realidad que no podía tener al no hablar la lengua con la poca gente con la que interaccionaba, al tener encuentros 1 o 2 veces por año con alguien que hablaba el castellano. Entonces, bueno, el libro funciona también como de esa manera un poco bisagra entre los mundos. Vuelvo como por enésima vez a los colegios de propaganda FIDE. Hay el último capítulo de mi tesis que Manuel todavía no se acaba de explicar qué hace ahí, tiene que ver con estos libros en lenguas indígenas y un proyecto que tiene la Corona, que es crear un seminario especializado para sacerdotes lenguanos, que finalmente nunca se lleva a cabo, pero que toma por asalto la casa de los jesuitas en Cádiz, toma su biblioteca, toma todos los libros de lengua, no nada más lenguas novohispanas, sino en general americanas, y piden que se concentren todos los libros de lengua en Tepozotlán, que va a ser el segundo punto de anclaje de estos misioneros. Es decir, van a recolectar una serie de misioneros, lo reúnen en Cádiz, se empiezan a formar bajo el método jesuítico, bajo sus premisas para la enseñanza de algunas lenguas, se mandan a Tepozotlán ya a cargo del clero secular, donde los tendrían que volver a formar con estos libros que estaban como recogidos, y ya de ahí se manda tierra adentro, ¿no? Que seguía siendo como las preocupaciones de estas tierras. Sí. Que es muy interesante que gracias a eso tenemos aquí el famoso breviario englagolítico, que también forma parte de esa colección que llegó y que estuvo en Tepozotlán y que ya tenemos aquí, que no se entiende porque está escrito en glagolítico, que era, digamos, la lengua del culto ortodoxo, que se pensó como coine, ¿no?, para toda la zona eslavónica. Que se salva de milagro, porque además hay un momento en el que a Catalina de Rusia se le ocurre decirle a Carlos III: mándenme todas las lenguas que tengan, que son entonces dicen, no tenemos las que me están pidiendo, ¿no?, pero tenemos estas. Entonces empiezan a mandar también, y también a pedir informes a otros puntos donde se habían resignado libros. Entonces de repente sale por ahí un libro perdido escrito en Tagalo, San Agustín de las Cuevas, empiezan a aparecer, ¿no?, ahí como todos los libros dispersos, se reúnen y se tratan de enviar en algún momento a Rusia. Queda también ahí como el plan en ciernes, no se termina de cuajar la idea, y el Colegio de Propaganda FIDE de Querétaro, que era el que había estado pidiendo desde un primer momento: mándenme los libros, yo lo posteo, nosotros nos vamos a quedar con Tepozotlán, porque además piden esa biblioteca. Dicen: es que necesitamos esa biblioteca porque a nosotros nos van a dar para Propaganda FIDE esas instalaciones. Al final no se las entregan, pero sí les dan la biblioteca. Entonces es también un proceso ya muy tardío, que tiene muchos años de retraso por eso, porque se está también tratando de gestar un programa político de instrucción dependiente de la Corona y del clero secular, que no termina de gestarse, pero que sí retrasa mucho la entrega de estos materiales súper especializados, que además siguen siendo necesarios porque no había otra forma de hacerlos. No sé si alguien tenga otra duda o comentario, porque este último capítulo de tesis le puede tratar muchísimo. Si quieres. Hace poco le pasé una referencia en el archivo de en la ponencia de su entrevista. Sí. En el archivo de la Biblioteca Nacional de España, que encontré justamente la solicitud de todos los materiales de México, bueno, América Latina, que se estaba pidiendo por el proyecto. Sí, es que este es tu capítulo, creo que puedo hacer un buen artículo sacando la tu tesis, porque perder un poco todo. Lo siento como un poco así. O sea, no digo que está mal, está muy bien, pero como que la tesis un poco y es un capítulo que puedas publicarlo como artículo y también tenés un libro y un artículo. Pero vamos a ver, lo discutimos después. Si nadie tiene otro comentario, otra duda, entonces, pues agradecer muchísimo nuevamente a todos los que hicieron posible este ciclo y la exposición de Marcas de Fuego, que ha estado ya 3 veces y que el viernes es el último día que va a estar. Pues bueno, agradecemos muchísimo a todos su interés y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias.